Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, aquí de Eclesia, en los diferentes lugares donde están reunidos. Un domingo más, todavía en cuarentena, al menos el día domingo, pero ya acercándonos a muy pronto, espero poder vernos. Pero por lo pronto, bienvenido todavía una vez más a un culto por este medio. Y quiero dar la bienvenida a los niños, adolescentes, jóvenes, a las personas adultas, a los mayores, tanto de Puno como de San Jerónimo, como de Margen Derecha, de Cachona, de la Iglesia Central, o también más allá en otros lugares, amigos que nos siguen en este culto. Antes de alabar al Señor y adorarlo, vamos a orar para entregar todo este tiempo también de la palabra en sus manos. Padre, gracias por este momento que podemos estar reunidos en el Espíritu, unidos, aunque todavía geográficamente distanciados. Gracias que tú estás presente en cada uno de los lugares donde alguien ahora sigue este culto. Y abrimos nuestros corazones para poder alabarte, adorar tu nombre, pero también para recibir tu palabra, para que ella pueda hacer, por medio de tu Espíritu, una obra grande en cada uno de nuestros corazones. Gracias por tu hablar, por tu consolación, por tu edificación, a cada uno de forma personalizada. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, parados o sentados, vamos a alabar y adorar a nuestro Señor con Nil y Beto. Queremos hacer una declaración esta mañana. Él pelea nuestras batallas y por eso podemos decir que somos más que vencedores. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, que sano soy, declaro hoy, solo en Jesús. La fe sin obra es muerta, y por eso esta mañana declaramos que tú le exaltes, que tú le cantes, que tú levantes, porque mientras tú más exaltas, más tú lo levantas. Él crece en ti, Él aumenta en ti, y lo declaramos así. Vamos, levanta tus manos y canta, exáltale, levántale. Lo declararemos, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres rey. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, nos
Señor, queremos exaltarte, queremos levantarte porque eres tú quien pelea nuestras batallas. Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Queremos poner todo en ti, Señor, porque a pesar de las circunstancias queremos solo mirarte a ti, Señor. Queremos alabarte desde el fondo de nuestro corazón, Señor, y declarar esto para ti. Bendito Dios, anímanos, porque en ti somos más que vencedores, Señor. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta la eternidad. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Te adoramos, Cristo Jesús, solo tú eres digno de alabanza. Guíanos, Señor Jesús. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Oh Jesús, mi Dios, oh Señor.
mis ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Hasta la eternidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siguiendo la secuencia del libro de los Hechos de los Apóstoles, vimos el domingo pasado que cuando se expande el reino de Dios, es normal que hay oposición. Es como esta ley de la física, una acción produce una reacción. Y hemos visto las reacciones frente al crecimiento de la primera iglesia, frente a la expansión del reino y las fundaciones de iglesias por medio de Pedro, por medio de Pablo. Y la pregunta que queda para hoy es analizar cómo han actuado tanto la primera iglesia como Pedro y Juan, como Pablo, cuando sucedió lo que vimos el domingo pasado. ¿Cómo han actuado frente a la oposición que vivieron? Y quiero llevarles a 3 textos del libro de los Hechos. El primero está en el capítulo 4. Eso es en el fondo muy pronto después del día de Pentecostés, donde se empezó a formar la primera iglesia. Y muy poco después dice la palabra, y eso lo pueden leer en el capítulo anterior, que cuando Pedro y Juan se fueron al templo para orar, vieron ahí un cojo o paralítico de nacimiento que estaba mendigando como siempre. Y también les pedía dinero a ellos. Y Pedro en ese momento dijo lo que seguramente era la realidad. No tengo dinero, pero lo que tengo, eso te voy a dar. A ver, levántate y anda. Y ni siquiera esperó que se levantara, sino lo jaló. Y el paralítico pudo caminar. Este primer milagro que la palabra de Dios relata literalmente provocó luego la primera oposición en Jerusalén mismo. Y Pedro y Juan, que habían estado presentes, y por medio de los que sucedió este milagro, que por supuesto era obra de Dios, pero por medio de ellos se manifestó este poder de Dios, fueron llevados ante las autoridades religiosas y políticas. Y allá fueron no solo llamados, sino sucedieron otras cosas. Y voy a leer desde el verso 18 primero en adelante hasta el 21 y después del 23 al 30 del capítulo 4 del libro de los Hechos, que dice así. Y llamándolos a Pedro y a Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos, los de las autoridades, entonces les amenazaron y les soltaron. Del verso 23 en adelante. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Verdaderamente, Señor, se han reunido en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El siguiente texto es posiblemente unos 12, 13 años después y sucede durante el primer viaje misionero de Pablo en una ciudad de nombre Listra. Y lo pueden leer en Hechos capítulo 14 y solo voy a leer los versos 19 al 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y un tercer texto, aconteciendo en el segundo viaje misionero de Pablo, aproximadamente unos 2 a 3 años después del que acabamos de leer, Hechos capítulo 16, los versos 22 al 25 dicen: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué pasa en forma paralela en cada uno de estos textos? Y aún podríamos leer otros más, donde podríamos ver el mismo principio. Acá, primero, la iglesia de Jerusalén, Pedro y Juan. Luego Pablo, en el último relato, Pablo y Silas, en otro viaje misionero, comprueban lo que después muchos otros en el siglo I de la cristiandad y en toda la historia de la iglesia hasta la actualidad han comprobado, y eso es lo siguiente: aunque el peligro de muerte sea inminente por la gravedad de la oposición, es posible perseverar, es posible seguir adelante, es posible no tener que achicarse o esconderse o negar la fe, sino de seguir adelante para decir como si no hubiera pasado nada o con más ímpetu todavía.
Y no solo a lo largo de la historia de la iglesia pasada se ha confirmado eso. Hoy en día tenemos 100,000 de hermanos y hermanas nuestros en aproximadamente 50 países del mundo donde se vive persecución si uno es un hijo de Dios, que no se dejan atemorizar, que siguen adelante predicando. Muchos de ellos encarcelados con peligro de muerte, con tortura, con terribles situaciones de dolores físicos y emocionales. Pero ahí tenemos una gran iglesia perseguida, consistiendo de hermanos y hermanas como nosotros, que comprueban en la actualidad que frente a cualquier tipo de oposición no es necesario achicarse o callarse, es posible seguir adelante. Los textos que hemos leído, y principalmente es en el fondo el primero y luego el último, contienen 4 aspectos que podríamos titular como principios bíblicos que tenemos que conocer y aplicar para poder nosotros también en las situaciones correspondientes de oposición, y ojo, no estoy hablando de oposición por alguna causa, sino oposición porque estoy predicando el Evangelio, porque me he hecho conocer como un hijo de Dios y eso ha producido cierto nivel de oposición para que yo también pueda seguir adelante. El aspecto primero, hemos visto y leído de Pedro y de Juan ante las autoridades políticas y religiosas de la ciudad de Jerusalén en Hechos capítulo 4. Ellos, después de haber escuchado lo que se les amenazaba e intimidaba, decían sencillamente: evalúen ustedes, ¿será correcto obedecer a ustedes como seres humanos más antes que a Dios? Con esta pregunta prácticamente retórica, que por supuesto ninguna de estas autoridades les contestaba, dejaron claro para nosotros: Dios viene antes de ustedes, y lo decían a la cara del mismo sumo sacerdote, principal sacerdote del Sanedrín, la máxima autoridad política y religiosa. Si ahora alguna vez dejamos por un momento al lado el Imperio Romano, porque en el fondo eran los sumos sacerdotes, cierto grupo de ellos, de los sacerdotes y fariseos, que tenían la autoridad para determinar todo lo que pasó en Jerusalén, excepto la sentencia de muerte. Así que a la cara de esta autoridad decía: no te voy a obedecer a ti, Dios viene para mí primero. Y eso implicaba decir, aunque no lo decía, pero tenerlo dentro de sí: ustedes me podrían quitar la vida, pero Dios me ha dado la vida eterna. Él es el que me ha dado todo, de tal manera que a Él me debo primero. Y eso lo tenían bien claro en su mente, de tal manera que pensar lo correcto y tener en la mente las cosas claras es el primer fundamento para poder, en contra de vientos y mareas, seguir adelante. Y si por A o B quisiéramos extender ese principio, no es solo uno para el reino de Dios y para persecución en contra del Evangelio. Eso es un principio en general, así funcionamos como seres humanos. Hace poco vi una entrevista fascinante. Un varón de 63 años de edad, desde 43 años en sillas de rueda, ha ganado muchas medallas en Juegos Paralímpicos, y en este momento se le preguntó: usted quería este año otra vez participar, ¿verdad?, en los Paralímpicos en Tokio, que han sido postergados por un año por la pandemia. ¿Va a participar el próximo año para defender sus títulos de campeón mundial de Paralímpicos que tiene vigente desde 4 años? Y el varón dijo: sí, me estoy preparando. Ahora diferente, porque no va a ser ahora en septiembre hubiera tenido que ser, sino va a ser en un año. Pero sí, quiero participar. Luego hizo una pausa y dijo:
Mi cabeza, mi mente todavía sabe ganar. Si el cuerpo va a dar en un año más, eso ahorita no estoy de todo seguro. ¿Qué expresó con eso? Ganar también como atleta. Sí, tiene que ver con lo físico, lógicamente, pero se decide acá. Y eso lo pueden preguntar a todos. Es un principio en la psicología. ¿Por qué? Porque es un principio en la palabra de Dios. Donde tienes tu mente y cuáles son tus convicciones, ahí vas a llegar. Pedro y Juan tenían claro, Dios es primero. Que venga quien sea, que diga lo que quiera, pero yo voy a hacer lo que Dios me ha encomendado. ¿Tenemos cada uno de nosotros esta convicción? ¿Esta forma de pensar? También de pensar en la omnipotencia de Dios, en su protección, en su presencia con nosotros. ¿O hay muy otras cosas en nuestra mente que más bien nos hacen titubear? Lo segundo, también lo vemos seguidamente en el capítulo 4. Juan y Pedro salen luego ante el concilio después de haber sido intimidado una vez más con amenazas de muerte y se van donde está reunido una parte de la iglesia. Estos ya están orando. Los dos apóstoles informan y luego con todos los presentes empiezan a orar o siguen orando. ¿Y se han fijado que están orando? No están orando, Señor, protégenos. Oh Señor, haz caer fuego sobre el sumo sacerdote y el Sanedrín para que estemos libres para predicar. Están orando, Señor, haz más milagros y señales y prodigios y denos la fuerza para seguir predicando con denuedo. Recuerden, había sido un milagro que había desencadenado esta persecución. Ellos piden más milagros. Con otra palabra, más persecución. Porque saben, eso es lo que tiene que suceder. Lo que es la voluntad de Dios es que sigamos predicando. Y nos va a ayudar si Dios respalda nuestra predicación con milagros. Ellos oraron seguramente no según sus emociones humanas, porque las emociones humanas, cuando escuchas amenazas, siempre no van a ser tan de victoria y de gloria. Ellos oraron ¿conforme a qué? Conforme a la voluntad de Dios. Cuando hay oposición, hermanos, todos empezamos a orar. La pregunta no es si oras o no cuando te aprieta la situación. La pregunta es si oras conforme a la voluntad de Dios. O si a lo mejor oras conforme a tus emociones, conforme a tus ilusiones, conforme a tus deseos. O si oras conforme a la voluntad de Dios. Juan luego, al final de su vida, escribiendo sus cartas, escribe en la primera carta, en el capítulo 5, en el verso 14 y 15, lo pueden leer después del culto. Ahí aclara él, si pedimos dentro de la voluntad de Dios, podemos tener la seguridad y garantía que Dios nos escucha y responde. Como para decir, si pedimos fuera de la voluntad de Dios, posiblemente no lo tendremos. La iglesia de Jerusalén oró fervientemente, pero no solo fervientemente, oró en la voluntad de Dios. Y la respuesta de Dios no tardó. Los milagros y prodigios seguían y el ánimo para seguir predicando se quedó en pie. Algo más sucedió y eso es el aspecto número 3. Es en el fondo una sola frase y era medio de un mensaje hace algunas semanas atrás.
El verso 30 del capítulo 4 del libro de los Hechos dice que cuando habían orado así, tembló el lugar donde estuvieron y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Aprendimos hace un mes que la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo, tiene varias finalidades, pero una principal es este poder para testificar, para mantenerse en pie. La muy buena pregunta es, ¿vivo en realidad lleno del Espíritu Santo? ¿O ya he pedido ese tal domingo una llenura primera, el bautismo con el Espíritu Santo, o otra, una siguiente llenura, como también en este caso sucede en el capítulo 4, pero mientras otra vez se ha ido esa llenura y más es sequía? ¿O en realidad cultivo la intimidad con Dios de tal manera que sigo viviendo lleno del Espíritu Santo? Con eso tenemos 3 de los aspectos o preguntas. Primero, ¿qué pienso? ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Tengo una mente concentrada en Dios, en sus promesas, en la seguridad de su presencia, en su preeminencia sobre todo? ¿Oro en realidad conforme a su perfecta voluntad? También cuando me tiemblan los huesos porque mis emociones quisieran orar otra cosa, me rindo en este momento bajo su voluntad, sabiendo que si oro así, Él me va a escuchar y va a responder. ¿Y vivo en realidad lleno del Espíritu Santo? Todavía un cuarto aspecto. La tercera historia que hemos leído, una parte, sucede durante el segundo viaje misionero de Pablo en Filipos. Ellos están con Silas encarcelados y más antes los han azotado. Y todavía dice mucho los han azotado. Eso significa más de 49 veces, porque la regla era, lo usual era 49, 50 menos 1. Mucho significaba más. Eran azotes con unas cueras de cuero, unas tiras de cuero con espinos de acero dentro. Mucha gente murió ya durante los azotes. Así que sus espaldas, sus cuerpos, daban tiras en ese momento. Se les puso al calabozo de adentro en compañía de ratas seguramente. Y además en el cepo. El cepo es una madera que al menos junta los pies como para no poder sentarse bien, pero podría ser también el cuello y las manos más, de tal manera que uno está doblado y en una posición de absoluta incomodidad. ¿Y qué hacen Pablo y Silas a la medianoche? Cantan. ¿Y cómo cantan? Señor, por favor, haz algo. Cantan para que los otros presos, tras muros de piedra gruesas, lo escuchan. Han cantado a su Dios a voz en cuello, a pesar del dolor, a pesar de la situación que era una imposibilidad, injusticia, desesperante. ¿Y qué pasa después? Dios se manifiesta y los muros de la cárcel se derrumban. Eso es una figura. El poder de la alabanza se conoce desde el Antiguo Testamento. David sabía escribir en el Salmo 22, tú Dios habitas en la alabanza de tu pueblo. ¿Y dónde habita Dios? Ahí se manifiesta su poder. Hay 2 historias que conocen seguro la una y léanlas después en el texto, en el WhatsApp tienen las citas, donde se demuestra eso de una manera muy clara y contundente para entender la alabanza. Invoca la presencia de Dios y esta presencia siempre se manifiesta después de alguna otra manera.
¿Qué tenían que hacer el pueblo de Israel para que caigan los muros de Jericó, que habían sido extremadamente gruesos? Dar las vueltas, ellos saben todo. Cada día una vuelta, 6 días. Y luego, el 7º día, 7 vueltas. Y en la 7ª, ¿qué tenían que hacer? No arrodillarse y orar, Señor, ahora por favor, haz caer. Lo que también Dios hubiera podido pedir, pero no era eso lo que Él pedía, porque quería aclarar algo. Ellos tenían que dar gritos de júbilo. Gritos de júbilo se dan normalmente cuando la batalla ya está ganada, al final de todo. Lo tenían que hacer frente a los muros de Jericó, bien parados, ese grito de júbilo. ¿Y qué expresó ese grito? Creemos, Dios lo ha dicho, cuando gritamos se van a caer esos muros. Y se cayeron. No se han caído por lo fuerte del grito, por el golpe del aire. Se han gritado porque ellos demostraron con eso su confianza y convicción en la promesa de Dios. Y lo alabaron antes de que haga lo que tanto se anhelaba que sucediera. La otra historia es muy peculiar también, y creo casi más peculiar todavía. Es en un momento de guerra. Y es una guerra donde el rey de este entonces, Josafat, sabe: yo no tengo nada que dar militarmente hablado para vencer esta batalla. Es en el fondo una de antemano perdida. Terrible ir a una guerra así. Pero luego se revela Dios y le dice: van a ganar, porque yo voy a darles la victoria. Pero tienen que hacer algo. Tienes que poner a los cantores con sus instrumentos antes de los soldados a las primeras filas. Y tienen que tocar y alabar y cantar. Y yo no sé, me gustaría, creo, preguntar a nuestro grupo de alabanza quiénes se hubieran puesto ahí en esas primeras filas. Como para decir, de frente para morir en caso normal. Pero lo han hecho. Y cuando entonaron estos cánticos de alabanza, Dios confundió a los enemigos y solo les quedó perseguirlos, matarlos y recoger el botín. Estas historias, aparte de ser historias, por supuesto que lo son, tienen un mensaje para nosotros. En la alabanza mora la presencia y el poder de Dios. Alabando de corazón se va a manifestar esta presencia de Dios. Y como es más en la canción que Neil ha cantado y también en lo que ha orado, mientras alabo pasa en mí primero algo. Se manifiesta la presencia de Dios en mí y me llena con una mayor convicción, mucho más allá de lo que en lo natural podría haber. Y muchas veces, en realidad, vemos después de tiempos fuertes de alabanza, que también ciertos muros no tan físicos, sino barreras espirituales, han caído. Y que en la mente cambió algo. Algunas veces en la salud de una persona cambia algo, sin que nadie haya orado, solo por el poder de Dios que se ha manifestado en cierto tiempo de alabanza. Algún problema se resuelve. En fin, se manifiesta el poder de Dios. La primera iglesia y los grandes líderes de este tiempo conocían estos principios. Qué interesante. Antes de que se escriba todo el texto del Nuevo Testamento, ya sabían eso. En caso de la alabanza lo sabían, porque eso ya es, como lo hemos ido viendo,
un testimonio claro desde el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Podemos estudiar estos principios mucho más a fondo que ellos lo han podido hacer. No nos falta el conocimiento, no nos falta la posibilidad de saber cómo fueron estas situaciones, pero muchas veces nos falta en realidad aplicar estos principios. Quedan entonces 4 preguntas que contestar o no tener que contestar, pero que sería bueno que lo evaluemos y que nos contestemos estas preguntas, o que si usted desea también lo conversa en el círculo familiar en el cual a lo mejor se encuentra en este momento. Y las preguntas son: ¿cómo está mi mente? ¿Qué hay acá? ¿En qué estoy pensando? ¿En los inmensos problemas? Y entonces estoy haciéndome cada vez más achicada. ¿O en la presencia de Dios, en el poder de Dios, en que a Él me debo muy antes de a un ser humano? ¿Cómo oro? No solo fervientemente, sino oro en realidad en la voluntad de Dios. Aunque esta voluntad de Dios es una de la cual sé que me va a traer mayores problemas todavía. ¿O oro conforme a mi propia comodidad? Y todavía luego reclamo: y Señor, no me has contestado. 1 de Juan 5, 14 y 15. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos estar tranquilos y seguros que Él nos escucha y que responde. Vivo en realidad lleno del Espíritu Santo, porque Él es el poder de Dios dentro de mí que me mantiene en pie, aparte de los otros principios, que me hace hablar, que me da los ánimos cada día de nuevo. Y lo último que vimos, ¿vivo una vida de alabanza o de queja-alabanza, como algunas veces se sabe hacer un juego de palabras? ¿O realmente alabo a Dios? Y si no tiene mucha voz para hacerlo, entonces con palabras, con expresiones o con la ayuda de música cristiana que lo expresa. Entonces seguiremos contestando afirmativamente estas preguntas en la línea de la primera iglesia, en la línea de Pedro, en la línea de Juan, en la línea de Pablo, de Silas y de millones y millones de otros que hasta la actualidad, en dificilísimas situaciones, no han dado ningún paso atrás. Vamos a meditar un momento mientras toca una música suave. Únicamente meditar. ¿Qué hago yo con estas preguntas? ¿Qué respuesta le doy al Señor? Y en este tiempo de meditación, con una música suave, usted pueda orar y darle una respuesta individual al Señor. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Ayúdanos, Padre, y me incluyo en esto, a en realidad aprender los profundos principios que tú desde siempre nos has explicado en tu palabra. Llévanos a una vida de oración intensa, pero siempre rendida y dentro de tu perfecta voluntad. Ayúdanos a cultivar en realidad la intimidad contigo, dando la libertad al Espíritu Santo para que vivamos llenos de tu Espíritu, que es la fuente para poder con denuedo, con ánimo
con toda la fuerza seguir adelante. Y ayúdanos, como ya en varias oportunidades lo entendimos, a cuando pensamientos negativos quieren abordar nuestra mente, pararlos y pensar lo correcto. Tener en la mente bien claro quién nos dio la vida eterna, que nadie nos puede quitar. ¿Quién es el omnipotente que ha prometido y que lo cumple siempre estar con nosotros? ¿Quién ha dicho, yo estoy contigo, así que no temas? Ayúdanos a llenar nuestra mente en un entrenamiento concreto, las promesas y las verdades de tu palabra, para que luego, aún en los momentos más críticos, puedan brotar alabanzas y palabras de gratitud de nuestros labios, para que tú puedas morar en medio de nuestra alabanza individual y personalizada y manifestar tu poder, como lo has hecho en Jericó, con Josafat, con Pablo, con Silas, con millones de otros. Ayúdanos a meditar tu palabra, Padre, y ayúdanos a que se revele esa palabra en nuestro corazón, Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, para terminar este tiempo, quiero invitarles no solo a escuchar una vez más la canción de alabanza que Neil con su esposo han interpretado, sino a cantarla juntos con ella. Y mientras cantan estas verdades de la palabra, pon delante del Señor todos los problemas que tienes, todos tus desánimos, todas tus dudas también, todas las dificultades, sean internas o externas, que portas contigo. Sé bíblico y ponlo a los pies del Señor y alábalo a voz en cuello. Así en la privacidad del hogar se puede hacerlo, aunque los tonos no sean tan perfectos como los de Neil. Y vas a ver, hermano o hermana, que mientras lo haces en obediencia a la palabra que hoy has escuchado, va a suceder algo en ti. Y no me extrañaría, en muchas ocasiones también, en las situaciones que antes has puesto a los pies del Señor. Cantaremos con Neil. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya,
Gracias, Espíritu Santo, que con convicción movida por tu Espíritu Santo podemos decir: Dios está acá, no voy a morir. Aunque me matarían, lo que es muy poco probable, no voy a morir porque vivo eternamente contigo y estoy contigo ahora y para siempre. Gracias por haber podido declarar eso. Y tú has obrado, Padre, en este tiempo por medio de tu Espíritu Santo en cada corazón que en realidad ha querido experimentar el poder de la alabanza. Y también en las situaciones que se ha puesto a tus pies. Y seguimos alabándote y engrandeciendo tu nombre, porque eso es lo que te corresponde. Y vamos a seguir viendo cómo tú obras en medio de dificultades que todos vivimos. Te alabamos y te bendecimos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tengan un domingo y una semana sumamente bendecidos en la presencia y con este Dios delante y dentro de ustedes. Hasta el siguiente domingo. Hasta luego.